Gloria a Dios. Hoy estaremos meditando en Números 15, pero antes quiero leer unos versículos de Números 14, versículo 34 y 35. Dice así: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Vamos a orar. Señor, hemos leído tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Y tú conoces, oh Dios, en esta hora a cada uno de los que estamos aquí. Conoces nuestro corazón, Señor. Pedimos, Padre Santo, que en esta hora sea tu Espíritu Santo hablándonos conforme a tu propósito y conforme también a nuestra necesidad. Señor, en esta hora agradecemos porque nos permites escuchar tu palabra. Pero ayúdanos, oh Dios, a no ser rebeldes, sino que podamos poner esta palabra por obra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, se ha venido meditando capítulo 13 y 14. Ya hemos hablado un poco de ello. De Números 13 y 14 es cuando el pueblo se rebela y no quiere entrar a la tierra de Canaán. Ya llegaron a la tierra de Canaán, Dios los llevó hasta ahí y ya les dice: tomen posesión. ¿Y qué hizo el pueblo? Dijeron: no, queremos, son muy altos, va a ser difícil, no queremos, no queremos. La gente es gigante, dice, ¿no? Bueno, me decía Fati, ¿no?, que los niños, cuando les dijo que eran gigantes, se imaginaban. Ajá. O sea, eran gigantes de 2,50 m o 3 metros, bueno, como los jugadores de básquetbol, ¿no? Que los vemos y parecen gigantes. No se imagine de 10 metros, ¿no? Como se ven en las películas, ¿no? No. Pero, bueno, acabamos de leer Números 14 y Dios les dice y termina diciéndoles de esa manera, ¿no? Van a estar 40 años y van a llevar su castigo, ¿sí?, por haberse rebelado, porque esa gente es una gente perversa que se ha juntado, dice, o sea, se han unido contra Dios. Ajá. Y los perversos se unen, ¿no?, contra Dios. Ajá. La gente perversa así hace. Bueno, pero dice que en ese desierto serán consumidos y ahí van a morir. Y bueno, entonces, al hablar de esos 40 años en el desierto, precisamente es el capítulo 15 en adelante que comienza a narrar qué es lo que sucedió en esos 40 años en el desierto. O sea, empieza en el capítulo 15 a cumplirse ya ese tiempo, voy a decirlo así, a cumplirse el castigo, los 40 años que estarían en el desierto. Pero, ¿hasta cuándo estarían en el desierto? Hasta que toda la primera generación, ¿se acuerdan que hicieron un censo, ¿no?, cuando leímos en Números en los primeros capítulos? Alrededor de 600,000, ¿sí? Bueno, hasta que todos esos 600,000 fallecieran, murieran. ¿Ok? Ahora, sé que podríamos decir que este tiempo fue un tiempo perdido, ¿no? Pero no necesariamente es un tiempo perdido. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que pasaría esto: moriría esa primer generación y surgiría otra generación nueva. Si lo pensamos en nosotros, hemos dicho que este tiempo en el desierto está simbolizando también la vida que ahora llevamos en nuestro camino a esa salvación plena en Dios. Ya somos libres, ya somos salvos, pero aún estamos en ese camino. Bueno, este tiempo en el desierto, entonces ese tiempo que ahora estamos viviendo aquí en la tierra, ¿es un tiempo perdido? No. Dios está haciendo su obra. ¿Y qué está haciendo Dios en nosotros? Haciendo morir el viejo hombre. ¿Ah?
el viejo hombre hasta que seamos formados a la imagen de Jesucristo. Ese viejo hombre tiene que morir. Ajá. Y es lo que simboliza este tiempo en el desierto, este pueblo de Israel. Esa primera generación que había salido de Egipto, del mundo, tendría que morir. Ajá. Entonces, no pensemos, hermanos, que este tiempo en la tierra es un tiempo perdido. Ajá. A veces decimos, bueno, sería mejor no estar aquí. Bueno, llegará el momento en el que ya Dios diga que ya no debemos estar aquí. Pero mientras, todavía Dios está obrando en nosotros, Dios está trabajando en nosotros, Dios está haciendo morir ese viejo hombre en nosotros, hasta ser transformados. Bueno, capítulo 15, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy. Ok, vamos a detenernos aquí un momento. El capítulo, los versos que leímos del capítulo 14, ¿de qué hablaban? De que Dios los iba a castigar, ¿verdad? Dios estaba enojado con ellos. Y comenzando el capítulo 15, ¿qué les dice? Cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, por posesión. Capítulo 14 había terminado con un pueblo rebelde, pero Dios les vuelve a dar aquí en el capítulo 15 la certeza de que los va a llevar a la tierra de Canaán. Aunque ese pueblo ha sido muy rebelde, entrarán en la tierra de Canaán y esa tierra será de ellos. Es curioso, capítulo 15, voy a decir algo tonto, ¿no? Está entre el capítulo 14 y capítulo 16, ¿verdad? El 15. Pero lo que quiero decir es que el capítulo 14 habla de la rebeldía de ese pueblo y el capítulo 16, la rebelión de Coré. O sea, otra vez siendo un pueblo rebelde. Y está el capítulo 15 cuando nos habla ahora que Dios les va a dar la tierra y que le dice cuando entren, y ahorita lo vamos a leer, y entreguen las ofrendas a Dios. Entonces, debemos preguntarnos por qué está este capítulo aquí. Y el tema de hoy precisamente es eso, ¿no? ¿Cuál es la solución para un pueblo rebelde? ¿Cuál es la solución para la rebeldía? ¿Sí? Si yo les preguntara, ¿cuántos de nosotros hemos sido rebeldes? A ver, levanten la mano. Bueno, poquitos. Los demás no han sido rebeldes. ¿Cuántos hemos sido rebeldes? Todos. De una, de otra manera, en algún momento de nuestra vida, hemos sido rebeldes. ¿Por qué? Si no, entonces, no tendría caso que Cristo hubiera muerto por nosotros, porque no lo necesitamos, no hemos sido rebeldes. Pero hemos sido rebeldes a nuestros padres, hemos sido rebeldes a una autoridad, al gobierno, a un policía, a un maestro, a Dios, etcétera. Bueno, ahora entonces la pregunta sería, ¿cómo podríamos dejar de ser rebeldes? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos llama más la atención en este capítulo 15? ¿Por qué Dios está viendo esta rebeldía en este pueblo y todavía dice, yo los voy a llevar a la tierra de Canaán? En el capítulo 15 comienza diciendo eso. Capítulo 14 terminó siendo un pueblo, de hecho, los últimos versos del capítulo 14 habla cuando ellos dijeron, ahora sí vamos a obedecer a Dios. Venimos dispuestos a pelear y a conquistar la tierra. ¿Y qué les dijo Moisés? No, ya no, porque ya se rebelaron y Dios les dijo, ya no vayan. Ya el castigo ya está dado. Van a pasar 40 años en el desierto. Y ellos dijeron, no, ahora sí vamos. O sea, aún en obediencia, son rebeldes. Aún obedeciendo, son rebeldes. No pasa, ¿verdad? Con nosotros o con los hijos que le dicen, haz esto. No quiero hacerlo. ¿No? Y luego, ya no lo hagas, ya no vayas a hacerlo. No, ahora sí lo hago. Te dije que ya no. ¿Pero qué dice? No, ahora sí.
Pues el pueblo estaba exactamente igual, ¿no? Ahora sí. Entonces, hasta en obediencia eran rebeldes. Así termina y después el siguiente verso Dios les dice, cuando entren a la tierra que yo les doy. ¿Qué nos quiere mostrar aquí? ¿Qué nos quiere mostrar aquí? ¿Es un pueblo que merecía esa tierra? ¿Es un pueblo que merecía la salvación? No. Por donde usted le busque, no. Yo sé que muchas veces, bueno, sin ofender a los judíos, ¿no? Pero muchas veces dicen, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los elegidos, nosotros somos especiales. Y ciertamente la Biblia dice que era un pueblo especial. ¿Pero por qué? Porque Dios los amó, no porque ellos fueran más, dice Deuteronomio. ¿Y hoy son más? No, no. Siguen siendo los mismos rebeldes. ¿Ah? No aceptan a Jesucristo. Pero de igual manera nosotros, ¿merecemos la salvación? ¿Nosotros? No, no merecíamos la salvación. Fue por pura gracia de Dios. Es fácil juzgar, en este caso al pueblo de Israel, decir, ay, cómo son rebeldes, ¿verdad? Pero nosotros, ¿somos mejores? No, por la pura gracia de Dios. Lo primero que vemos en el capítulo 15 es que Dios quiere mostrar su misericordia a un pueblo pecador. No era por ellos, no era por ellos, era por Dios. De hecho, en el capítulo 14, verso 16, recuerda cuando Moisés está intercediendo por el pueblo. Hay algo que dice Moisés en el versículo 16 del capítulo 14. Dice que la gente, si los mata ahí en el desierto, ¿qué iba a decir la gente? Por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. ¿Qué iba a decir la gente? Dios no pudo. Dios es débil. Es un Dios débil que no puede. Entonces dice en el verso 17, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo. Y va a continuar ahí. Pero, ¿qué está diciendo Moisés? No los destruyas. ¿Ah? La gente va a decir esto. Para que sea magnificado tu poder, Señor, glorifícate. Y de hecho, por eso nos está salvando Dios. Para su gloria. Para que su nombre sea magnificado. Porque no es por nosotros. Usted levántese un día y veas al espejo. Bueno, va a decir, qué guapo soy, cómo me quiero. Ajá. Dios, te sacaste un 10 conmigo, no sé. Espejito, espejito. ¿Quién es el más bonito de todo Cuautepec? ¿No? Pero la realidad, ¿qué le va a decir el espejo? No, aparte de lo físico, no estoy hablando de lo físico. Ajá. ¿Qué va a decir? Ajá. Cuando a veces nos acercamos a la Biblia, ¿merecemos esa salvación? ¿Sí? ¿Somos muy buenos? ¿Es porque Dios vio algo en nosotros que nos ha salvado? No, es por pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios. ¿Sí? Para que su nombre sea magnificado, para que su nombre sea glorificado. De hecho, Ezequiel 20, versículo 44, después de que ya había pasado mucho tiempo y de hecho ya de que estaban siendo llevados a Babilonia, Ezequiel está ya en Babilonia, es de los que fueron desterrados, pero Dios les está diciendo, yo voy a hacer esto con ustedes, yo los voy a restaurar, yo voy a hacer, y de hecho también Ezequiel dice todo lo que Dios hizo en el desierto, pero en esto se va a resumir. Dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. O sea, les está diciendo, si fuera por ustedes, y Isaías dice eso, ¿no?
Si no fuera por Dios, ya hubiéramos sido consumidos, ¿sí? Ni ese remanente hubiera quedado. Entonces, esto es lo primero que debemos reconocer, que es por misericordia de Dios. Si Dios los está llevando a esa tierra es por misericordia. Pero ahora, ¿para qué los lleva a esa tierra? ¿Para qué los está llevando a esa tierra? Y a nosotros entonces, ¿para qué nos ha salvado? Si no lo merecemos, y es por su gracia. Pero ¿cuál es el propósito? Entonces dice el capítulo 15, verso 3 en adelante, donde nos quedamos ahí en el capítulo 15 de Números. Dice, después de que hayan entrado en el verso 2, ¿no? A la tierra que yo les doy por posesión, dice el verso 3, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vaca o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina, amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Bueno, y va a seguir hablando ahí. Pero, ¿qué es lo que debemos pensar aquí? ¿Qué es lo que están simbolizando estas ofrendas en el pueblo en ese momento? ¿O qué es lo que era para ellos esas ofrendas? Dios quería tener una comunión con ellos. ¿Cómo lo hacían ellos? A través de sus ofrendas, de sus sacrificios, de las fiestas. Ellos tenían esa comunión con Dios. Entonces, ¿recuerda para qué los sacó de Egipto? Los llevó al monte del Sinaí para que ahí le sirvieran, para que ahí le adoraran, para que ahí Dios les diera sus mandamientos, para que ahí Él estuviera en medio de ellos, o sea, tuvieran una comunión con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros entonces? ¿Por qué nos sacó del mundo? Para mostrar su gracia, para mostrar su amor, pero ¿para qué más? Para que nosotros tengamos una comunión con Dios. Dios quiere tener una comunión con nosotros. Deberían entregar sus ofrendas, ¿sí? Y dice, ¿cómo terminó diciendo? Para que fuera de olor grato a Jehová. Un olor grato a Jehová. Ahora, ¿a quién les está diciendo estas palabras? Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Ahí estaba todo el pueblo, pero esta palabra no es para todos, es para los que iban a entrar a la tierra, o sea, para la segunda generación, porque la primera generación se iba a quedar ahí en el desierto y les está diciendo a los que entren. Podemos decir, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero para los escogidos, ¿sí? Si usted ha sido elegido por Dios, Dios le está diciendo esto, ¿sí? Dios quiere tener una comunión con usted, ¿sí? Dios les iba a dar esa tierra a esa segunda generación, ¿sí? Ellos estarían morando en Canaán, ya allá en Canaán. ¿Y qué es lo que Dios quería con ese pueblo estando en la tierra de Canaán? Que ellos llegaran y disfrutaran de la tierra y fueran felices ahí. Dios quería ser o seguir siendo el centro de ese pueblo, de su vida política, religiosa, de todo ese pueblo. Dios quería ser el centro. Y Dios quería seguir teniendo comunión con ellos. ¿Dónde? Ya en la tierra de Canaán. Dios nos sacó del mundo. ¿Y qué quiere de nosotros ahora? Que tengamos comunión con Él. Y cuando estemos en su presencia, ¿qué va a querer Dios? ¿O cuál es el propósito que estemos allá? Seguir en esa comunión con Él. En esa unidad con Él. Bueno. Ahora, recordemos entonces, Dios los sacó de Egipto para habitar en medio de ellos. Ahora los lleva a la tierra de Canaán.
de la misma manera, ¿sí? Para que Él habite en medio de ellos y tenga una comunión con ellos. Entonces, cuando habla de las ofrendas que van a llevar, primero debemos entenderlo en ese momento, ¿sí? No las ofrendas de hoy en día que traemos, ¿sí? ¿Qué ofrecían en ese momento? Holocaustos, animales, y de hecho iban acompañados de harina, dice aquí, amasada con aceite, y vino para la libación. Ujú. Bueno, no sé si usted ha pasado cuando están cocinando el pan, horneando el pan, cómo huele. Ajá. O cuando están haciendo un asado. Ujú. Y aparte el vino, ujú, ese aroma, ajá. Ese aroma estaba simbolizando que una ofrenda grata a Dios. Eran tres tipos de ofrenda. No sé si usted lo vio en este capítulo 15, habla de tres tipos de ofrenda. Una dice en el versículo 8, al final, por especial voto o una ofrenda de paz, ¿sí? O sea, una ofrenda voluntaria. Ustedes podrían traer una ofrenda, les dice al pueblo, voluntaria, pero lo deben hacer de esta manera. Y debe ser de olor grato. Y ahí dice las cantidades, ¿no? Que es más o menos, no sé, 2 kilos de harina con 1 litro de aceite amasado, 1 litro de vino, ¿sí? Cuando llevaban una oveja o una cabra y entregaban esa ofrenda a Dios. Esa es una ofrenda que hacen, ¿sí? Por voto o por ofrenda de paz. Después en el versículo 17, 18, desde el 17 comienza, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diréis, cuando hayáis entrado, ¿por qué divido aquí? Porque aquí vuelve a hablar Dios y les vuelve a decir cuando hayan entrado. Pero ahora fíjese por qué va a ser la ofrenda. Cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, y cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Y sigue diciendo el 21, de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová, ofrenda por vuestras generaciones. ¿Qué iban a ofrecer aquí? Las primicias. ¿Ah? Aquí ya está hablando ya de cuando hicieran la harina, ¿no? Aparte dice de las primicias de la cosecha, ahora estas primicias era cuando hicieran harina y hicieran el primer pan que hicieran, ¿a quién iban a llevar? A Dios. ¿Ah? El primer pan. Entonces la segunda ofrenda era por las primicias. Aquí, ¿qué reconocían cuando llevaban las primicias? ¿Qué reconocían? Que Dios es el que los había bendecido. Todo venía de Dios, ¿sí? Que Dios los había llevado a poseer esa tierra y entonces, por lo tanto, ellos también ofrendaban a Dios. Pero aparte, la confianza de que Dios iba a permanecer con ellos en esa tierra y les daría lo necesario en esa tierra. A veces decimos, y no es el tema ahorita de las ofrendas, porque les digo que es muy diferente las ofrendas que damos ahora a las ofrendas de ese tiempo. Pero, ¿cuántas veces decimos, si yo doy una ofrenda a Dios, me voy a quedar sin dinero? Uh-huh. O decimos, si yo doy la ofrenda, entonces ya no me va a alcanzar o ya no voy a comprar aquello que yo deseo. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo ahí? No estamos reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y no estamos reconociendo que Dios va a suplir nuestra necesidad. Y de hecho, ni siquiera estamos mostrando el agradecimiento que tenemos a Dios, ¿sí? Porque si realmente estamos agradecidos, y cuando usted está agradecido con alguien, ¿qué hace? Le da. Le da. Bueno, en este caso las primicias simbolizaban eso. Ellos dependían totalmente de Dios. Ok. Esto lo veremos más adelante también en relación a Jesucristo, ¿sí? Pero ahorita vamos a quedarnos ahí. Y en el verso 22
habla de otro tipo de ofrenda. Y cuando errareis y no hiciereis todos esos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro, o sea, por error, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. O sea, con la masa, con el vino, también lo ofrecerán a Dios. Pero ahora, ¿cuándo iban a ofrecer? Cuando cometieran un pecado involuntario, por error o por que dejaron de hacer algo, ¿sí? Entonces, podía ser un pecado, aquí en los primeros versos dice, de hecho, toda la congregación, ¿no? Posiblemente no hicieron la Pascua, por ejemplo, o omitieron hacer algo que Dios le estaba mandando a toda la congregación, pero fue por error o por ignorancia, dice, van a hacer esto. Más adelante va a decir en el verso 27, si una persona también peca por error, va a hacer esto, ¿no? Va a traer su ofrenda y va a hacer, pero ahora va a ser por expiación. ¿Qué es expiación? Por su pecado, para pagar el pecado. ¿Sí? Entonces la primera ofrenda era voluntaria, por un voto que hizo o una ofrenda de paz. La segunda ofrenda era las primicias. Y la tercera ofrenda por expiación, por su pecado. Pero debemos recordar el capítulo anterior, capítulo 13, 14. ¿El pecado que cometieron fue por error? No. El capítulo 16 habla de la rebelión de Coré. ¿Fue por error? No. Ellos voluntariamente pecan contra Dios. De hecho, aquí mismo en el capítulo 15, en el verso 32, habla de un hombre que estaba recogiendo leña en el día de reposo. ¿Fue por error? ¿Fue por ignorancia? No, ya tenían más de un año viviendo en el desierto y ya sabían que el día de reposo no debían trabajar. Entonces, todos estos pecados no fueron por ignorancia. Pero estos pecados que está hablando aquí sí son por ignorancia, a lo mejor algún accidente, sin intención, involuntario. Ahora, porque fuera involuntario o por error, ¿eso quiere decir que no era un pecado? No, porque entonces no tendrían que dar expiación, ¿no? Aún así, era un pecado, ¿sí? No quiere decir que fueran inocentes, deberían ofrecer un animal en expiación. Es como cuando usted tiene un coche y sale el día que no le toca circular. Cuando está el programa, hoy no circula. Y después dice, es que no me enteré que no circulaba. ¿Qué le va a decir el policía? Es por ignorancia, pero sigue siendo culpable. No tan culpable como el otro que lo hizo con alevosía y ventaja, pero sigue siendo culpable. Entonces, en este caso, Dios les dice, bueno, presenten la expiación. Y va a decir, tanto si son israelitas como si son extranjeros. Pero, primero vamos a pensar en esto. Primero, estas ofrendas están simbolizando, en realidad, al pueblo. Porque cuando llevaban un cordero, un novillo, una cabra, ¿qué hacían? Ponían su mano sobre el animal y en realidad estaban simbólicamente poniendo los pecados sobre ese animal y estaban ofreciendo ese animal. Entonces, ese animal, ¿a quién estaba representando? A la persona. Estas ofrendas entonces, ¿a quién estaban representando? Al pueblo mismo que se estaba ofreciendo a Dios. Entonces le está diciendo, cuando ustedes entren a la tierra de Canaán, ¿qué deben hacer? Ofrecerse ustedes como una ofrenda a Dios, una ofrenda continua, ya sea en las primicias, ya sea incluso por un pecado debe llevar expiación, o sea por un voto voluntariamente, una ofrenda de paz. Ustedes se van a estar ofreciendo a Dios. Es lo que ellos debían entender. Ahora, no se trataba únicamente del rito.
o el olor, como les dije, que podía representar esa ofrenda, sino era su propia vida. ¿Por qué les digo esto? Voy a leer dos pasajes donde nos hablan de que en realidad no son los holocaustos, no son las ofrendas, sino debe ser su vida. En Isaías 1, usted conoce ese pasaje, Isaías 1, verso 10 en adelante. Cuando les está hablando, les dice: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. No está hablando a Sodoma y Gomorra, está hablando al pueblo de Israel, pero los está comparando con Sodoma y Gomorra, porque así se comportaban. Dice Dios: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Dice: ¿quién les ordenó esto? Ellos podrían decir: pues tú nos ordenaste, ¿no? En Números, lo que estamos leyendo, que trajéramos esos sacrificios. Dice: pero ya estoy hastiado, no quiero esos sacrificios. Sigue diciendo, verso 13: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. O sea, ese olor grato, que era algo repugnante ya, como cuando está calentando una comida que se echó a perder. ¿Cómo huele? Horrible. Dice Dios: esos sacrificios que hacen ya no son de olor grato, es un olor horrible, abominable. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Bueno, y va a continuar hablando. Más adelante va a decir: hagan justicia, aprendan a hacer justicia. Eso es lo que yo quiero de ustedes. Hagan justicia al huérfano, a la viuda. No quiero esos sacrificios de animales. Ahora voy al Salmo 51. Aquí todavía, vamos a decir, está el pueblo en la tierra de Canaán. De hecho, es un salmo de David, después de que ha pecado y que le ha pedido perdón a Dios. ¿Qué entiende David? Porque seguramente, si usted recuerda, cuando David pecó con Betsabé, viene el profeta Natán y su hijo ya había nacido. ¿Sí recuerda? Entonces habían pasado 9 meses mínimo de su pecado. ¿Y qué habría hecho David en todo ese tiempo? Pues seguramente seguía haciendo sus ritos, seguía ofreciendo sus ofrendas, a lo mejor por su culpa. ¿Sí? Pero entonces, después de que él reconoce su pecado, se arrepiente y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, porque solamente contra ti he pecado, borra mis rebeliones. Ahora en el verso 15 de Salmo 51 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Dice: tú no quieres esas cosas. Dice el verso 17: los sacrificios de Dios son, ¿cuáles son? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón dolido, arrepentido, un corazón quebrantado. Ese es el sacrificio que Dios quiere, no los holocaustos que yo pueda darte. Y dice el verso 18: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Y fíjese el verso 19, parece que fue una contradicción. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces cuando hagamos, primero, cuando tengamos un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado, un corazón dolido y humillado delante de ti, cuando hagamos sacrificios de justicia, cuando nuestra vida sea en justicia, entonces dice: sí aceptarás las ofrendas, los becerros sobre tu altar, las ofrendas quemadas serán de olor grato a ti. Pero como vimos en Isaías, si no,
Esas ofrendas que son algo que a Dios le desagrada, que le da asco, dice Dios. ¿Se da cuenta? Esas ofrendas que Dios les está pidiendo, esa comunión, ¿radica en la ofrenda que le estén dando? No, radica en su vida, en obediencia a Dios. Y entonces la ofrenda está simbolizando un olor grato a Dios. Entonces, en un sentido muy estricto, esta ofrenda representa al pueblo entregándose a Dios. Pero va más allá de esto. Estas ofrendas, 1 Corintios 15, 23, voy a leer 2 versos nada más de este punto. En 1 Corintios 15, 23, las primicias. ¿Qué son las primicias? No, pues son las ofrendas que debemos traer. O sea, voy a decir como muchos lo dicen, ¿no? Lo que cosechan, si están en un pueblo, lo que cosechan las primicias llevan lo primero que cultivan. Algunos hoy en día dicen, no, pues las primicias son pues tu primer sueldo del año, esa es la primicia. Pues hay que buscarle de dónde, ¿no? Tu primer sueldo del año o tu primer sueldo del trabajo que tengas, ¿sí? Si inicias un negocio, tu primer ganancia es primicias. Pero las primicias son eso. En realidad, dice 1 Corintios 15, voy a leer nada más el verso 23, desde el verso 20 viene hablando de esto, pero el verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Si vamos a las fiestas, las primicias es Cristo, y luego en el Pentecostés traían el grano, la cosecha, la ofrenda de la cosecha. Entonces, ¿qué está simbolizando esto? Cristo resucitó, dice el capítulo 15 de Corintios, de 1 Corintios capítulo 15, verso 23. Cristo resucitó como primicia, como ofrenda a Dios. Y luego en el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, tomó a la iglesia, representado como la cosecha, el primer grano de toda la cosecha que habría de nosotros. A su debido orden. Cristo es la primicia y nosotros somos el grano que sigue, la cosecha. Estas ofrendas que estaban también llevando ellos, no solamente representaba su vida, estaba representando la obra de que Cristo haría. ¿Por qué digo esto? Bueno, ahorita vamos a seguir. Hebreos 2, en Hebreos 2, 17. Vea lo que dice Hebreos 2, 17. Hebreos 2, 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, hablando de la encarnación de Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Se acuerda que allá llevaban, dice, por error, una ofrenda por expiación? Pero ¿cuál es la expiación verdadera? Jesucristo. Vamos adelante, el capítulo 9, verso 12 de Hebreos. Hebreos 9, 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, estas ofrendas que llevaban ellos debían hacerlo continuamente. Y ahí Hebreos explica todo esto, ¿no? Es más, el sacerdote ofrecía primero por sus pecados y después por los del pueblo. Pero Cristo no. Entró con su propia sangre y una vez y para siempre. ¿Y qué obtuvo? Eterna redención. Déjeme decirle esto, hermano. ¿Todos sus pecados pasados han sido perdonados por Cristo? ¿Fueron expiados? Cada uno de ellos. ¿Y los pecados futuros? También. No estoy diciendo que entonces pequen deliberadamente, no. Pero también han sido expiados. Aquí decía por error, por ignorancia. Todavía podían llevar su expiación. Pero ahora Cristo ha expiado todo nuestro pecado. Pero hay un pero. Regresemos a Números. El último punto que voy a ver.
¿Qué es lo que Dios demandaba de este pueblo? En Números 15, verso 30, hay un pero cuando llevaban todas estas ofrendas por error, por ignorancia, por lo que usted quiera, sin intención. El verso 30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. ¿Mm? Cuando alguien actúa con soberbia, por eso le dije, todos nuestros pecados han sido perdonados, los pasados y los futuros. Pero cuando alguien actúa con soberbia, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Ultraja a Jehová, ofende a Dios. Esa persona será cortada en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque tuvo en poco la palabra de Dios y menospreció sus mandamientos. Su pecado, su iniquidad caerá sobre él. ¿Qué más puede haber? ¿Qué sacrificio puede haber si menosprecia el sacrificio de Cristo? Fíjese en Hebreos, regresemos a Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente, no es lo mismo que dice allá. El que hace con soberbia. Ajá. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué sacrificio queda? Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Podemos llevar un chivo, un novillo, una oveja para expiar nuestros pecados? No. Ya no queda, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Decía en Números, esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Sí? Dice el verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿No es la misma intención que habla el libro de Números? Cuando alguien actúa con soberbia, menosprecia a Dios, ultraja a Dios, aquí dice, pisotea la sangre de Cristo, pisotea al Hijo de Dios, tiene por inmunda su sangre, el pacto, al Espíritu de gracia, afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Y bueno, el capítulo 15 de Números, voy a regresar. Ya le hablé de este hombre en el versículo 32, de este hombre que estaba recogiendo leña en el día de reposo, ¿verdad? Ajá. Estaba recogiendo leña en el día de reposo. Y dice, estando los hijos de Israel en el desierto hallaron, en el verso 32, estando los hijos de Israel en el desierto hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Aunque ya se había dicho que en Levíticos que debía morir, pero a lo mejor no sabían cómo, cuál era el procedimiento. Bueno, no vamos a entrar en detalle ahorita. Pero lo importante aquí, o sea, ¿qué pecado podía hacer el recoger leña en el día de reposo? Pero si usted recuerda, tanto en Éxodo 20, verso 11, habla de que en el día de reposo, bueno, ellos debían recordar el día de reposo y ellos debían recordar algo, a un Dios creador, a un Dios creador. Y luego en Deuteronomio, capítulo 5, habla de que debían recordar a un Dios libertador, que Dios los había sacado de la esclavitud en el, si mal no recuerdo, verso 20 por ahí, Deuteronomio 5.
Ajá. Un Dios que los había sacado de la esclavitud. Dos cosas que deberían recordar en el día de reposo: a un Dios creador y a un Dios que los había sacado de la esclavitud. Entonces, este hombre, al recoger leña, ¿qué estaba menospreciando? A ese Dios. O sea, la obra que Dios había hecho de sacarlos de Egipto, para él no valía nada. ¿Sí? Menospreció el mandamiento de Dios, menospreció a su creador. Y esto lo podemos ver en Romanos, capítulo 1, que los hombres menosprecian a Dios como creador y le dan culto a las criaturas antes que al creador. ¿Sí? Menosprecia al que los ha sacado de la esclavitud del mundo, como vimos en Hebreos. Ajá. Como al que es su Salvador. Tuvo en poco la palabra de Dios. Entonces, algo que debemos tener bien presente, hermanos, ser conscientes, es de que Dios nos libró del pecado. Ajá. ¿Cómo lo hizo? Por medio del sacrificio de Cristo. ¿Pagó algo, o más bien dio algo sin valor? No, dio a su propio Hijo, a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia aquí en Números 15 del que peca por error o el que peca deliberadamente. ¿Sí? El que peca deliberadamente, dice, muera. ¿Sí? Ahora, usted va a decir, bueno, es que normalmente pecamos sin intención, ¿no? Pero piense, la mayoría de las ocasiones, ¿cómo pecamos? ¿Es porque no sabíamos que era pecado? ¿Es por ignorancia? ¿O la mayoría de las veces sabemos que está mal y lo hacemos? O decimos, bueno, es que fue por error, fue por ignorancia. No. La mayoría de las veces que pecamos, lo hacemos con uso de conciencia, deliberadamente. Entonces, ¿cómo estamos pecando? Con soberbia. Menospreciamos a Dios, el sacrificio de Cristo, su sangre. Por eso, voy a ver algo más aquí en Números 15 para ir terminando. Por eso, en el verso 37 en adelante, hay algo más que deben hacer. Aparte de tener esa comunión con Dios, de llevar sus sacrificios, de estarse ofreciendo ellos a Dios, hay algo más que deberían hacer. En el verso 37 en adelante, 38 comienza a decir que deben hacer franjas, y es lo que leímos al principio del culto, en los bordes de sus vestidos, ¿sí? Con cordón azul. Y usted va a decir, bueno, ese cordón, ¿de qué le sirve, no? Van a poner ahí unas listones ahí en sus vestidos. Pero ahí dice, en el verso 39, les servirá para que recuerden los mandamientos de Dios, para que recuerden que deben obedecer a Dios, ¿sí? Para que no vayan tras los deseos de su corazón, ni tras los deseos de sus ojos, ¿sí? Y para que se acuerden de que son un pueblo santo para Dios. O sea, en realidad, los listones no tenían nada, ¿no? Ahí las franjas de azul. Pero les iba a recordar que ellos son un pueblo santo para Dios. Ahora, pareciera aquí, si usted lee el verso 40, dice, y seáis santos a vuestro Dios. Pareciera que está diciendo, cuando hagan esto, obedezcan a Dios, guarden sus mandamientos, entonces van a ser santos para Dios. Pero más bien aquí el sentido, incluso la traducción bien podría ser, ¿sí?, que es por causa de que son santos para Dios, es que deben guardar sus mandamientos. ¿Qué quiero decir? ¿El que nosotros guardemos los mandamientos de Dios nos hace santos? No, porque una persona podría guardar los mandamientos de Dios sin ser santo. Una persona que es santa es apartada de Dios, pero no solamente apartada para Dios, apartada del mundo, para Dios, pero sobre todo tiene que ver con la naturaleza de Dios. O sea, una persona que es santa tiene la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Yo me aparto del mundo,
yo me aparto del mundo, y yo puedo decir me aparto para Dios. Pero yo puedo ser santo, o sea, ¿es una cualidad propia de mí el ser santo? No. ¿Quién es santo? Dios. ¿Yo soy santo? No. Dios es santo. Y Él comparte su naturaleza conmigo y me hace santo. Él me santifica. ¿Sí? Entonces, el tener presente los mandamientos de Dios les va a ayudar a, dice, no andar tras su propio corazón, tras sus propios caminos. ¿Sí? ¿Cuál es entonces la solución para no estarse rebelando una y otra vez, según este capítulo 15? Les estaba diciendo, tengan comunión conmigo, ofrézcanse a Dios, recuerden los mandamientos de Dios. El ser santo a Dios implicaba una vida en obediencia a esos mandamientos de Dios, reflejar su santidad. No eran los sacrificios, no era el obedecer a Dios únicamente lo que los hacía perfectos. Estas cosas, y voy a leer el último pasaje en Hebreos 10, estas cosas estaban apuntando a Cristo. Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, ¿esos sacrificios del Antiguo Testamento les quitaban los pecados? En realidad no. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Con una sola ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Su vida. Nos hizo perfectos. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Donde hay remisión de estos pecados, ya no hay más ofrenda, ya están pagados. ¿Sí? Esas franjas entonces les ayudaba a no seguir su corazón. Ahora nosotros, ¿cuáles serían las franjas para nosotros? Fíjese, según este pasaje, ¿dónde están los mandamientos ahora? El Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Escribiéndolos en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces Dios nos recuerda su palabra. El Espíritu Santo está escribiendo su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando vamos a hacer algo, ¿qué preferimos a veces? No hacerle caso y hacer lo que yo deseaba hacer. Es como esos israelitas, llevaban ahí los flecos ahí y sus franjas en los vestidos y aún así pecaban. ¿De qué les ayudaba? Entonces, ¿a nosotros de qué nos ayudaría el saber y que el Espíritu Santo nos diga, estás mal cuando no le hacemos caso? Hermanos, en este caso, yo veo aquí esos flecos como la obra del Espíritu Santo que está haciendo en nosotros. ¿Sí? Y ahora ya no vamos a traer aquí unos flecos en nuestra ropa. Bueno, si le quiere poner, póngaselos, ¿no? De adorno. Pero ya no. El Espíritu Santo está escribiendo y sigue escribiendo su ley en nosotros. La naturaleza de Dios en nosotros. Podemos resumirlo de esta manera. ¿Cómo podemos quitar la rebeldía de nosotros? Primero, tener una comunión con Dios, entregándonos cada día a Dios. Cristo ya ha sido, si yo le digo, nos entregamos a Dios, ¿y por qué somos aceptos? ¿Por qué somos olor grato a Dios? ¿Por nosotros? Por el sacrificio que hizo Cristo. Ahora nosotros somos olor grato a Dios. Nosotros seríamos como esa libación que le ponían. Ajá, y Pablo lo dice así, ¿no? Que es como esa libación. Ajá.
Pero el sacrificio ya está hecho, ¿sí? Ya nos hizo perfectos Cristo. Ahora, ¿cómo podemos tener presente los mandamientos de Dios? Una sola cosa, hermano, una sola cosa. Permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Yo sé que cuando a veces vamos a hacer algo malo, Dios nos habla. Hagamos caso a la voz de Dios. No sigamos nuestro propio corazón. Escuchemos al Espíritu Santo. Dios ya nos rescató del mundo, nos ha traído a su reino para ser su pueblo, para que como pueblo de Dios tengamos comunión con Él, hermanos. No menospreciemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ella hizo ese sacrificio perfecto, ¿sí? No seamos rebeldes a su voz. Ahora nosotros debemos entregarnos cada día como sacrificio vivo. Póngase en pie. Ahora pregúntese, ¿qué hará cuando el Espíritu de Dios le dice, no vayas por ese camino? ¿Qué hará cuando el Espíritu le dice, no hagas eso? O cuando el Espíritu le dice, haz eso. ¿Qué va a hacer? ¿Lo obedecerá o seguirá siendo rebelde? Ore delante de Dios. Señor, tú conoces nuestro corazón, oh Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor. Acuérdate de que somos polvo, Dios. Pero no queremos ser nosotros rebeldes a tu voz. No queremos menospreciar la obra que tú has hecho en nosotros. Queremos entregarnos a ti como un sacrificio vivo, santo, agradable, como un olor grato a tu presencia y llevar ese olor de tu conocimiento a todo lugar. En esta hora, Dios, tómanos como esa ofrenda y que tu Espíritu Santo siga escribiendo tu ley en nuestro corazón, en nuestra mente, y háblanos, oh Dios, y no permitas que sigamos nuestro propio camino ni nuestros propios deseos. Ponemos en esta hora nuestra vida en tus manos como un sacrificio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Puede tomar su lugar, hermano.